En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, hoy es lunes 3 de marzo de 2025. Celebramos la memoria de San Juan Clímaco Abad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos a estas palabras, pero Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Juan Clímaco nació en Palestina y se formó leyendo los libros de San Gregorio Nacianceno y de San Basilio. A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí. Después de 4 años de preparación fue admitido como religioso. Él mismo narraba después que en sus primeros años hubo 2 factores que le ayudaron mucho a progresar en el camino de la perfección. El primero, no dedicar tiempo a conversaciones inútiles, y el segundo, haber encontrado un director espiritual santo y sabio que le ayudó a reconocer los obstáculos y peligros que se oponían a su santidad. De su director espiritual aprendió a no discutir jamás con nadie y a no llevar jamás la contraria a ninguno, si lo que el otro decía no iba contra la ley de Dios o la moral cristiana. Pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia, a la oración y a algunos trabajos manuales, y llegó a ser uno de los más grandes sabios sobre la Biblia de Oriente. Pero ocultaba su sabiduría y en todo aparecía como un sencillo monje más, igual a todos los otros. En lo que sí aparecía distinto era en su desprendimiento total de todo afecto por el comer y el beber. Sus ayunos eran continuos y los demás decían que pareciera como si el comer y el beber más bien le produjeran disgusto que alegría. Era su penitencia, ayunar siempre. Su oración más frecuente era el pedir perdón a Dios por los propios pecados y por los pecados de las demás personas. Los que lo veían rezar afirmaban que sus ojos parecían 2 aljibes de lágrimas. Lloraba frecuentemente al pensar en lo mucho que todos ofendemos cada día a nuestro Señor. Y de vez en cuando se entraba a una cueva a rezar y allí se le oía gritar: perdón, Señor, piedad, no nos castigues como merecen nuestros pecados. Jesús misericordioso, tened compasión de nosotros, los pobres pecadores. Las piedras retumbaban con sus gritos al pedir perdón por todos. El principal don que Dios le concedió fue el ser un gran director espiritual. Al principio de su vida de monje, varios compañeros lo criticaban diciéndole que perdía demasiado tiempo dando consejos a los demás, que eso era hablar más de la cuenta. Juan creyó que aquello que era un caritativo consejo y se impuso la penitencia de estarse 1 año sin hablar nada ni dar ningún consejo. Pero al final de aquel año se reunieron todos los monjes de la comunidad y le pidieron que por amor a Dios y al prójimo siguiera dando dirección espiritual, porque el gran regalo que Dios le había concedido era de ser o de saber dirigir muy bien las almas.
Y empezó de nuevo a aconsejar la gente que lo visitaba en el monte Sinaí. Decían de él: así como Moisés, cuando subió al monte a orar, bajó luego hacia sus compañeros con el rostro totalmente iluminado, así este santo monje, después de que va a orar a Dios, viene a nosotros lleno de iluminaciones del cielo para dirigirnos hacia la santidad. El superior del convento le pidió que pusiera por escrito los remedios que él daba a la gente para obtener la santidad. Y fue entonces cuando escribió el famoso libro del cual le vino luego su apellido, Clímaco, o Escalera para subir al cielo. Se compone de 30 capítulos que enseñan los 30 grados para ir subiendo en santidad hasta llegar a la perfección. El primer peldaño o la primera escalera es cumplir aquello que dijo Jesús: quien desea ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. El primer escalón es llevarse la contraria a sí mismo, mortificarse en algo cada día. El segundo es tratar de recobrar la blancura del alma pidiendo muchas veces perdón a Dios por pecados cometidos. El tercero es el plan o propósito de enmendarse y cambiar la vida. Los últimos tres, los peldaños superiores, son practicar la fe, la esperanza y la caridad. Todo el libro está ilustrado con muchas frases hermosas y con agradables ejemplos que lo hacen muy agradable. A San Juan Clímaco le concedió Dios otro gran regalo, y fue el de lograr llevar la paz a muchísimas almas angustiadas y llenas de preocupaciones. Llegaban personas desesperadas a causa de las terribles tentaciones y él les decía: oremos porque los malos espíritus se alejen con la oración. Y después de dedicarse a rezar por varios minutos en su compañía, aquella persona sentía una paz y una tranquilidad que antes no había experimentado nunca. El santo decía a la gente: así como los israelitas quizás no habrían logrado atravesar el desierto si no hubieran sido guiados por Moisés, así muchas almas no logran llegar a la santidad si no tienen un director espiritual que los guíe. Y él fue ese guía providencial para millares de personas por 40 años. Que el Señor nos conceda tantos santos como San Juan Clímaco para que sean también directores espirituales y guiaran mucha gente por el camino de la salvación, el camino de Cristo Jesús. Escuchábamos a Marcos y pienso que se cumple en este santo. En aquel tiempo Jesús iba de camino y se le acercó corriendo y se arrodilló ante él y le preguntó: un joven, ¿no? Parece que no era tan joven, era ya una persona adulta, y dice: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno es solamente Dios. Si has venido aquí has reconocido algo. Sin embargo, el muchacho no reconoció mucho, ¿no? O esta persona no reconoció mucho. Ya sabes los mandamientos. Para heredar la vida eterna, cumple los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Habla de los mandamientos que tienen que ver con los otros seres humanos. Él dijo, le replicó: maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud, ya eso lo vivo a plenitud. Cuando uno le pregunta a la gente: ¿usted por qué va a misa? ¿Por qué no va a misa? Oye, padre, si yo no mato y no robo. Por favor, esos no son los mandamientos principales. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Cuando se cumpla ese, entonces se cumplirán los otros con respecto a Dios y con respecto a los hombres. No es solamente eso. Amar a Dios es también asistir a la Eucaristía Dominical o todos los días. Amar al prójimo, hacerle el bien, no insultarlo, no señalarlo, no pisotearlo, no levantarle falsos testimonios, etc. Jesús se quedó mirándolo y dice: lo amó y le dijo, lo miró con compasión: cuán engañado está este pobre muchacho, como mucha gente hoy, ¿no? Engañada. Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. No es solamente vender los bienes, sino convertirse en discípulo del Señor. Y este muchacho quedó muy triste. Dice el Evangelio que frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Y dice Jesús mirando alrededor:
qué difícil será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Claro, y los discípulos se escandalizan porque supuestamente en el pensamiento judío el que tenía muchas riquezas era un bendecido de Dios, el que tenía pobrezas pues era uno que había recibido pues maldiciones por sus pecados seguramente, pero estaban muy engañados. Jesús dice: qué difícil es entrar en el reino de Dios, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ahora se espantan más, ahora sí que están asustados. Entonces responden los discípulos: ¿y quién se va a salvar entonces? ¿Quién se va a salvar si los que son bendecidos no entran al cielo y aquellos que son maldecidos porque son pobres menos? Se hacen ese pensamiento y dicen: no, Jesús les dice, los mira también con compasión y mirando que están muy engañados. Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Más adelante dirá, reinterpretándole porque están escandalizados y antes que salgan corriendo, les dice: qué difícil es que uno que haya puesto su corazón en las riquezas entre en el reino de Dios. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí es. La riqueza no es buena ni mala. Lo malo son las actitudes del ser humano que tienen la riqueza. Porque empiezan a acumular y acumule y acumule y acumule y no ayudan a nadie, no le dan a nadie, piensan que solo es para ellos. Hay que ayudar si Dios le da. ¿Y por qué? Porque usted y yo nos vamos a morir un día. ¿Y qué nos vamos a llevar? Pues nada, no nos vamos a llevar nada. Un ataúd que se podrirá después. O te pueden poner los mejores vestidos y los más nuevos y se van a podrir también. Puedes llevar todo lo que tú quieras, pero no te va a servir de nada. La riqueza, repito, es para ayudar a los necesitados, a los pobres, a aquellos que aunque no conozcamos, tenemos que ayudar y así abriremos una mansión en el cielo. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.